Ya te están escuchando, Ah, sí. bueno, bueno, bueno. Bueno, no, entonces comencemos. Y a medida que vayan ingresando, se suman. Vale. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar este simulacro de teórico de análisis y crítica 2. Es la primera vez, es una prueba, vamos a ver cómo sale. Por lo general, los teóricos son una prueba, uno los da para ver cómo salen, pero en este caso las circunstancias son más radicales, en el sentido de que es una prueba literalmente. Vamos a ver si el Zoom resulta adecuado para el tipo de clase que tenemos pensada. Bueno, antes de hacer una suerte de digresión preliminar al desarrollo de la clase, quería presentar nuevamente, bueno, aparte del equipo de cátedra, porque ahora van a ver las imágenes. En el videíto en el que yo presenté la cátedra los mencioné, pero bueno, estaba yo solo. Bueno, yo los tengo de abajo hacia arriba, claro, no tengo idea cómo los verán ustedes. Pero está presente Paola Piacenza, que es la jefa de trabajos prácticos. Como aclaré en el video, con funciones de adjunta, ella toma decisiones casi por encima del titular, no solo de adjunto. Es decisiva en el armado de la cátedra. Después está Julia Musitano, que es la jefa de trabajos prácticos, que se incorporó hace un par de años, y los dos ayudantes alumnos, Leandro y Pilar, a los que en el video presenté como entusiasta, no recuerdo, les puse dos epítetos que estaban bien, se me ocurrieron en el momento, y después cuando veía el video digo, bueno, estuvo bien, eran correctos. Bueno, ese es el equipo, y yo soy el profesor titular. Falta la profesora María Inés Laboranti, que es la adjunta, con la que seguramente van a tomar contacto, vamos a ver si virtual o ya presencial, más adelante. En general, María Inés tiene a cargo el dictado de la última unidad del programa. No sabemos cómo vamos a llegar a septiembre, octubre, si presencial o... Bueno, no sabemos, vamos a ver. Bueno, como les decía recién, este es una prueba, ¿no? Es un ensayo de teórico. Recién cuando estaba armando la mesita, no se ve, bueno, estoy trabajando en una mesa chiquita en el living de mi casa. Yo acostumbro dar las clases, por supuesto, en un aula, en general, parado y desplazándome, ¿no? Esa circunstancia física que parece algo, digamos, no tan relevante, en mi caso es bastante importante, porque, bueno, la posición supongo que en todos los casos, ahora que lo pienso en todos los casos, y estará el que siempre prefiere dar la clase sentada, el que siempre prefiere, bueno, por disposiciones, ¿no? A mí me ayuda mucho estar parado y moverme a pensar, a articular, a exponer. Y bueno, ahora estoy sentado y en esta mesita y en el living, ¿no? Recién cuando estaba armando el salón, entre comillas, se acercó mi hija y me dice, estás emocionado. Ella tiene una visión telenovelesca de todo. Le digo, no, estoy nervioso porque no tengo idea de cómo va a salir esto. Es la primera vez que doy clases y no veo a los estudiantes, no puedo responder a lo que veo, no puedo imaginar a partir de lo que veo, y no me gusta, no me gusta, nunca lo hubiese preferido. Bueno, sensatamente ella me dijo algo que yo había pensado, me dice, bueno, empecé hablando de eso. Y ella está estudiando psicología, está en segundo año, y me dice, el profesor de psicoanálisis hizo lo mismo. Empezó comentando sus incomodidades, sus temores respecto de las posibilidades que ofrece la comunicación virtual para un tipo muy específico de enseñanza.
No me parece casual que haya sido un titular de psicoanálisis, porque entre el psicoanálisis y la teoría literaria, como nosotros la enseñamos, hay muchos puntos de convergencia. Tal vez hay otras disciplinas que se prestan mejor a este tipo de transmisión, o tal vez no lo sé. Bueno, pero sí sé que cuando estaba tratando de tomar unos apuntes para introducir la clase, haciendo referencia a las condiciones de enunciación tan particulares de esta clase, lo que señalaba era el temor de que dos hábitos expositivos con los que yo me siento muy comprometido tienen que ver con gustos, son, digamos, los que me salen, pero además son dos hábitos con los que me siento comprometido pedagógica e intelectualmente. Quiero decir, los elijo reflexivamente, podríamos conversar, comentarlos teóricamente. Tengo el temor que esos dos hábitos se vean muy debilitados o que puedan volverse contraproducentes por efecto de la comunicación virtual. Por el hecho de que ustedes, digamos, aquellos a los que me estoy dirigiendo con ánimo de enseñarles algo, no estén presentes más que virtualmente. Bueno, el primero de esos hábitos tiene que ver con esta creencia, ¿no?, que voy a enunciar. Tan importante como aquello que uno enseña es el modo de enseñarlo, ¿no? A través del modo de enseñar algo uno muestra cuál es la relación, cuál es la auténtica relación que uno tiene con aquello que enseña. Por ejemplo, en la clase de hoy, en algún momento vamos a trabajar muy detenidamente y muy reflexivamente sobre el estatuto problemático del concepto de escritor. Ese concepto tiene un estatuto problemático. Nosotros queremos que tenga un estatuto problemático y vamos a construir ese estatuto problemático, operando teóricamente sobre ese concepto. Bien, yo creo que la relación pedagógica adecuada con un objeto problemático es una relación problematizada, una relación inquietada por el hecho de estar uno exponiendo un problema y no simplemente un contenido, ¿no? Es decir, yo creo que una clase de teoría literaria tiene que ser rigurosa, tiene que ser precisa, tiene que estar estructurada, tiene que tener vectores claros, pero al mismo tiempo tiene que estar recorrida por cierta inquietud, por cierta inquietud. Esa inquietud por momentos es placentera, porque uno se siente excitado por lo problemático que está trabajando, a veces se siente preocupado porque no sabe si va a estar a la altura del problema, pero eso a mí me parece que tiene que estar para que la transmisión sea conveniente. Y bueno, vamos a ver si eso aparece, si eso se muestra o no. Lo otro, que va de la mano de esto primero, tiene que ver con otra creencia, ¿no? La creencia en que la exposición de una clase teórica sobre literatura tiene que tener una forma relativamente ensayística. Más adelante, dentro de un tiempo, en el desarrollo de la materia, vamos a estudiar también detenidamente, reflexivamente, críticamente, el ensayo como una de las formas de escritura autobiográfica. En ese momento vamos a ver por qué se puede sostener la siguiente afirmación. En el campo de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, el saber se procesa y se reproduce y se enseña ensayísticamente, ¿no? Todas las grandes empresas teóricas en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales, sean sociológicas, psicoanalíticas, semióticas o de la teoría literaria, todas tienen una textura ensayística y todas tienen una dinámica ensayística. Eso lo vamos a ver en su momento. Lo anticipo
para que ustedes vean qué importante es para mí tratar de que la clase tenga también, relativamente, insisto, relativamente, porque lo fundamental en una clase es comunicar algo que yo ya sé y que creo que para ustedes es valioso aprender, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que la clase tiene que ser búsqueda del saber, tiene que operar por tanteos, tiene que estar librada a la improvisación, y son todas esas funciones propias del ensayo, el tanteo, la improvisación, el ponerse a prueba, que yo creo que son fundamentales para la enseñanza de la teoría, son todas esas funciones que yo temo que por ahí se vean limitadas o muy reducidas por el hecho de estar sometidos a este tipo de comunicación. Vamos a ver. Mencionarlas en el comienzo también es mencionar este temor doble en el comienzo, también es un modo de conjurarlo, es decir, les digo esto porque creo que tal vez pueda sortearlo. Bien, ahora sí, empezamos el desarrollo de la clase propiamente dicha. En el momento en que ustedes crean oportuno, les diría, siempre y cuando tenga que ver con el desarrollo de la clase o que tenga una relación más o menos directa con el desarrollo de la clase, pero en el momento que ustedes crean oportuno, recurren a la levantada de mano y hacen preguntas o comentarios que les parezcan pertinentes. Ya les habíamos avisado que el otro tipo de cuestiones, las que tienen que ver más con el modo, con la organización del trabajo, de la cátedra en general, eso vehiculícenlo por el mail. Les recuerdo que las consultas, que siempre son muy operativas, en general los estudiantes las usan antes del examen, digo, en general, es decir, en mi experiencia de todos estos años, la experiencia normal, entre comillas, en el momento previo al examen, ahí vienen mucho a consulta, y efectivamente la consulta es una instancia de aprendizaje muy importante. Hay veces que aquello a lo que no le prestaron atención en el teórico, bueno, lo volvemos a trabajar. No es lo deseable, por supuesto. Pero bueno, a veces es el momento de que haya un proceso de aprendizaje intenso. No hace falta esperar ese momento para hacer consultas cuando lo que estamos trabajando tiene este carácter que yo voy a tratar de darle de cosas problemáticas, de cosas que problematizan, de cosas que nos ponen a pensar, o que podrían ponernos a pensar con cierto entusiasmo, con cierta excitación, ¿no? Con cierta inquietud. Bueno, si algo de ese entusiasmo, de esa inquietud se les transmitiese, usen las consultas para preguntar, para confrontar, para lo que sea, pero úsenlas, ¿no? Mis consultas son los miércoles a las 6 de la tarde. Siempre eran en el Laura, ahí en el café de la esquina, pero bueno, ahora yo voy seguramente a estar en este mismo lugar para recibirlos. Y son a través de, no me acuerdo nunca cómo se llama la aplicación, la de Gmail, Hangout. Bueno, vamos a la clase. Voy a comenzar, o sea, ustedes hasta ahora ya escucharon el audio de un teórico que fue, si no recuerdo mal, el primer teórico que yo dicté el año pasado. Entonces, bueno, eso ya lo tenemos como referencia para recomenzar, ¿no? La figura del recomienzo es fundamental en todo aquello que tenga que ver con el aprendizaje, ¿no? Aprender es recomenzar, ¿no? Uno siempre retoma algo que ya sabe para reformularlo, para reconfigurarlo, para criticarlo, para interrogarlo. Ese es el movimiento del aprendizaje, ¿no? Recomenzar, relanzar, probar, etc. Entonces voy a recomenzar a partir de
algunas de las cosas que yo había dicho en esa clase, que no estuvo destinada a ustedes, pero que espero que les haya servido. Bueno, ya en el videíto de presentación, como en esa clase, yo enfaticé mucho acerca del carácter performático que tiene para nosotros la teoría, ¿no? La teoría para nosotros es acto, es ejercicio, es intervención. Performático en ese sentido, ¿no? El de la performatividad de los actos performativos de Austin, ¿no? De cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Teorizar, ya sea en el sentido de especular teóricamente o de intervenir teóricamente, o en el de ejercitar hábitos teóricos, es hacer cosas con palabras, es hacer cosas con palabras. Y la teoría para nosotros es un modo de hacer cosas, ¿no? con palabras. Hay otra concepción, yo diría, más convencional de lo que es la teoría, que no es antagónica respecto de esta, pero sí es bastante diferente, ¿no? En la clase yo creo que lo aclaraba, ¿no? Si a uno le dicen teoría, uno piensa inmediatamente en un sistema de conocimiento que se propone ser objetivo, exhaustivo, totalizador, que define un objeto de conocimiento, ¿no? Que trata de proponer una formalización de ese objeto, y que trata también de darse, la teoría, un método para trabajar en campos concretos. No sé, piensen una teoría del relato policial. Hay varias dentro de la teoría literaria. Bueno, esa teoría del relato policial nos habría ya propuesto una caracterización exhaustiva y lo más totalizadora posible de qué es un relato policial, con sus diferentes variantes, y nos habría propuesto, o nos habría, más que propuesto, nos ofrecería, ¿no? Nos ofrecería metodologías de análisis de relatos policiales para reproducir ese saber general en casos concretos. Ese es un modo de pensar a la teoría, que en determinadas circunstancias es muy operativo. Hay determinadas circunstancias en las cuales uno se toma de ciertas teorías, por ejemplo, sobre el relato policial, porque está haciendo algún tipo de trabajo que involucra el relato policial. Concebida de este otro modo en que nosotros se lo proponemos, ¿no? como un acto de intervención en un determinado campo, o como un ejercicio de aprendizaje de hábitos críticos, también como un juego. Vamos a ver que el concepto de juego tiene mucha importancia para todo lo que tiene que ver con la teoría literaria y con las escrituras autobiográficas. Seguramente va a aparecer en distintos momentos de nuestro curso. ¿A qué se juega en el campo de la teoría literaria? A conceptualizar, a construir problemas, a identificar modos, ¿no? de intervención perspicaz respecto de textos, de obras o de configuraciones institucionales. También desde este punto de vista, la teoría la pensamos como aprendizaje. Ejercicio, aprendizaje, acto, intervención, toda esta constelación de nociones que rodean a teoría y que son aquellas con las que nosotros nos identificamos y vamos a tratar de que ustedes se interesen, no necesariamente que se identifiquen, pero sí que se interesen en esas nociones y en lo que implican. Todas estas nociones no son equivalentes unas de otras, no son sinónimos. Vamos a ir explorando la distinta significación de cada uno de estos conceptos, pero sí hay simpatía entre esas nociones, ¿no?
por ejemplo, no hay una simpatía franca entre esas nociones y la de sistema y la de método. Hay más vale relaciones tensas, relaciones de cuestionamiento, relaciones críticas de estas teorías respecto de esas otras más convencionales de sistema, objeto o método. Pero insisto, circunstancialmente podemos recurrir a esas nociones si las ponemos a jugar en un contexto favorable a nuestros intereses. No es que rechazamos la idea de sistema, rechazamos la idea de objeto, la idea de método, objeto de conocimiento, ¿no? No, pero adoptamos otra perspectiva y desde esa perspectiva eventualmente interrogamos y cuestionamos el valor de la objetividad, de lo metodológico, de la exhaustividad, de la sistematicidad. Bueno, una de estas nociones que apareció ya en ese teórico que tienen grabado y que ahora quiero recuperar es la de aprendizaje, ¿no? Si más o menos podemos seguir la programación que tenemos prevista, dentro de un par de teóricos, digo, después de mis 3 primeros teóricos, el cuarto lo va a dar Paola y va a estar centrado en la noción de aprendizaje. Y ahí van a ver por qué es tan importante, por qué es fundamental, ¿no? Para pensar el ejercicio de la teoría literaria en general y también para pensar específicamente la dinámica de las escrituras autobiográficas, ¿no? Todo lo que hay de aprendizaje en el hecho de escribir la propia vida, o que puede haber en todo caso, todo aquello que puede haber de aprendizaje en el hecho de escribir la propia vida. En esa clase de Paola van a ver que hay distintas versiones, como de todo, hay distintas versiones acerca de qué es aprender, ¿no? Hay versiones que lo piensan más en un sentido de desenvolvimiento lineal, ¿no? Y hay otras que lo piensan más como aventura según un movimiento espiralado. El tipo específico de aprendizaje que nosotros identificamos con la teoría literaria tiene que ver con este movimiento espiralado de la aventura, ¿no? Algo yo les había anticipado, no estaba dirigido a ustedes, pero bueno, ustedes pueden haberlo escuchado, es teórico. Algo de esto yo había anticipado en ese teórico que está grabado, ¿no? Yo creo que el aprendizaje de la teoría, pero de cualquier cosa, yo daba el ejemplo del aprendizaje de una lengua, en fin, de lo que sea, rara vez va de lo sencillo a lo complejo. Generalmente uno aparece situado en una circunstancia compleja y aprende a moverse dentro de esa circunstancia, ¿no? Se va dando los recursos para eventualmente simplificarla, pero a veces para potenciar la complejidad. Entonces la espiral lo que indica es la insistencia alrededor de un problema, ¿no? El movimiento espiralado a lo que remite es eso, ¿no? Vamos a insistir alrededor de ciertos problemas, el vínculo literatura-vida, la diferencia entre lo privado y lo íntimo, las relaciones entre saber y experiencia. Esos son algunos de los problemas que van a ir apareciendo en nuestro trabajo sobre las escrituras autobiográficas. El movimiento entonces va a ser espiralado, ¿no? Y va a tener que ver con el aprendizaje de, antes dije hábitos críticos, está bien, sería bueno que juntos aprendamos a practicar ciertos hábitos críticos y también, digo, además de la adquisición de hábitos críticos, yo diría al fortalecimiento de la disposición crítica, ¿no? Tener hacia lo que a uno se le presenta como interesante una disposición crítica. Bueno, vamos a ir viendo en qué sentido hablamos de disposición crítica o de hábito crítico. Es en el sentido de la introducción a El demonio de la teoría, perdón, voy a sacar esto, de Antoine Compagnon.
que es un texto que lo trajo a la cátedra hace un tiempo, no tanto tiempo, Paola, y resultó realmente muy, muy útil para comenzar, ¿no? Comenzar comentando ese texto. El aprendizaje de hábitos y la formación de disposiciones críticas tiene un sentido ético muy preciso, o una orientación ética muy precisa, que es la de cierto escepticismo, ¿no? Vieron que lo dice Compañón, en el caso de que ya lo hayan leído, ya hayan podido leer la introducción, y si no, cuando la lean lo van a notar, ¿no? Crítica para Compañón equivale a sostener un modo de relación escéptico con el saber. El escepticismo no consiste en la duda, yo diría, mecánica respecto de todo, sino que remite más al escepticismo de Montaigne, el inventor del ensayo, sobre el que también vamos a hablar más adelante. Remite más a la idea de que un pensamiento crítico respecto de lo existente no pasa tanto por oponerse a lo existente, por negarlo, ¿no? Proponiendo otra cosa. Esa es una idea de actividad crítica, ¿no? Oponerse, negar, rechazar estratégicamente. Y es una idea de crítica muy, muy operativa en determinados contextos. En el caso del tipo de cuestiones que nos interesan a nosotros, por ejemplo, cómo se cuenta una vida en el diario, en un diario íntimo, y cómo se cuenta en una autobiografía. En esos contextos me parece que hay que armarse de una idea más sutil de crítica, que es precisamente la que provee la ética escéptica, ¿no? Criticar es destejer, ¿no? Allí donde hay algo que está demasiado trenzado, ¿no? Con nudos tal vez demasiado gruesos, destejer un poco como para que pase algo, ¿no? Por ese espacio que se abre, ¿no? El escepticismo en el sentido de Compañón es un lector, un estudioso de Montaigne. Casi todos los teóricos franceses que nos interesan seguramente reconocerían a Montaigne como un precursor. Por supuesto que Montaigne escribió en el Renacimiento, cuando la teoría literaria no existía, ni siquiera la literatura existía. Pero cuando uno lo relee, nosotros lo vamos a hacer en su momento, van a ver que tiene una actualidad extraordinaria, Montaigne. Esa actualidad, por ejemplo, impregna esta idea de los hábitos críticos, la disposición crítica, tienen que ver con la afirmación de una ética escéptica, ¿no? Allí donde algo se presenta como demasiado afirmado, como demasiado consistente, como imperativo, ¿no? Como demasiado definido, ahí conviene encontrar algún punto de debilidad y empezar a destejer a ver qué pasa. Alberto, perdón, te interrumpo un segundo para decir que quizás en 2 minutos y medio se corte la reunión. Llegado el caso de que se corte, pasamos al segundo enlace. En rigor, siempre se extienden y podríamos seguir en esta sala. Sin embargo, por las dudas, en 2 minutos y medio, si se corta, iríamos al segundo enlace. Bueno, el segundo enlace ya no se corta. El segundo enlace tiene 40 minutos más. Porque mi idea era más o menos trabajar 1 hora y media, que es lo que suelen durar los teóricos. No lo habíamos charlado. Bueno, voy a ver si me pensé que después de los primeros 40 minutos, después venía una cosa indefinida. Es que, digamos, en mi experiencia ha sido así.
Sin embargo, me veo en la obligación de decirlo para que, si llega a pasar, no nos perdamos en el limbo. De puro escéptico vas a contrariar tu experiencia. Claro, no, yo tenía idea que vos me lo habías contado. Bueno, sigo y vemos, cuando se interrumpa, retomamos. El ejercicio de la teoría, el aprendizaje teórico, opera con conceptos, ¿no? Aprender teoría es aprender a usar conceptos, aprender a intervenir conceptualmente, aprender a argumentar conceptualmente, aprender a leer críticamente sosteniéndose y usando conceptos. Los conceptos, por ejemplo, el concepto de texto, el concepto de escritor, el concepto de literatura, el concepto de autor, el concepto de vida, ¿no? Todos esos términos para nosotros tienen un valor de conceptos teóricos. Los conceptos nunca aparecen solos, ¿no? Siempre que identificamos un concepto, en realidad lo que hacemos es delimitar provisoriamente una constelación conceptual. Entonces, cada vez que yo hable de conceptos, ustedes recuerden que se trata siempre de constelaciones, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo que seguramente todos conocen, el concepto de lengua, el concepto saussuriano de lengua. Bueno, para precisar su significación y su sentido, ahora vamos a ver de qué se trata esta distinción, estaba diciendo que si bien yo voy a hablar siempre de conceptos, el uso de los conceptos, la intervención conceptual, siempre concepto implica una constelación, ¿no? Dentro de la cual el concepto con el que uno esté trabajando, hoy vamos a trabajar sobre el de escritor particularmente, dentro del cual ese concepto ocupa un determinado lugar, ¿no? Una constelación o una red, ¿no? Un concepto siempre es, como dice Derrida, un haz de múltiples relaciones, ¿no? Entonces, para relacionarse teóricamente con un concepto, para usar teóricamente un concepto, hay simultáneamente que comprender la significación del concepto y interpretar el sentido. Tuve una consulta el miércoles pasado, una chica, Rocío, que, bueno, me hacía una excelente pregunta, que era, ¿cuál es? ¿No? O sea, me pedía una precisión mayor que la que había encontrado en el audio del primer teórico respecto de la diferencia significación-sentido. Digo que era una muy, muy buena consulta, bueno, porque se había dado cuenta que había algo ahí importante, eso hay que aprenderlo, ¿no? Hay que aprender a diferenciar para reconocer que hay esos dos dominios y para tratar de trabajar en esos dos dominios. Bueno, la consulta, como era a través del chat, se interrumpió. Yo empecé definiéndole significación y daba el ejemplo de la lengua saussuriana. Le decía, bueno, la significación de un concepto, que ahora agrego, se determina situando al concepto dentro de una constelación. La significación del concepto tiene que ver con las distintas definiciones, ¿no?, que implica el concepto. Le decía, por ejemplo, la significación del concepto de lengua implica la afirmación de que la lengua es un sistema de signos, la afirmación de que la lengua es un sistema de puras diferencias, la afirmación de que la lengua es un medio de comunicación, y otras varias, ¿no? Entonces, comprender es comprender la riqueza semántica de un concepto en términos de las definiciones que implica, ¿no? Y a dónde remiten esas definiciones, y qué valores ponen en juego, etc. Esta en sí misma, la comprensión de la significación de un concepto, por ejemplo, comente, digamos, podría ser la consigna de un trabajo práctico, ¿no? Comente la significación del concepto de escritor según Barthes.
Comprender la significación de un concepto es una operación exigente e imprescindible. Sin embargo, el acto teórico, ya sea de aprendizaje, de enseñanza, de intervención, queda, yo diría, incompleto si uno no es capaz también de interpretar el sentido de un concepto. El sentido de un concepto tiene que ver con las circunstancias que condicionaron la aparición del concepto. ¿Por qué a Saussure se le ocurrió imaginar que podía haber un objeto de conocimiento de una disciplina llamada lingüística, que iba a formar parte de la semiología? ¿Por qué se le ocurrió que esa disciplina tenía que tener el carácter de una ciencia? ¿Por qué necesitó, para cumplir todos esos propósitos, dejar fuera el habla, el referente y otras cuestiones que se demostraron después fundamentales para saber algo sobre el lenguaje, saber algo valioso sobre el lenguaje? Es decir, interpretar el sentido de un concepto implica siempre devolverle al concepto su valor de ocurrencia. Cuando uno solo comprende la significación del concepto, tiende a darle al concepto una consistencia de estereotipo teórico. Eso no está en absoluto mal y es un momento fundamental para el aprendizaje, ¿no? Uno dice, el concepto de vida para Deleuze quiere decir esto, esto y esto. Y todos lo decimos más o menos de la misma manera y a través de esos significados ya estereotipados, aunque teóricos, nos comprendemos, nos comunicamos y aprendemos en un sentido restringido. Ahora, la interpretación del sentido nos pone en la posición decididamente teórica, ¿no? Si uno juega a la teoría, lo que hace es restituirle a los conceptos con los que juega el valor de ocurrencia. Esto se le ocurrió a alguien en algún momento por algo. Esa ocurrencia tenía en su momento una fuerza. La mantiene, la perdió, esa fuerza se transformó. En el año 60 y pico, Barthes acuñó el concepto de muerte del autor. Todos sabemos lo que significa o lo vamos a saber, pero ¿podemos interpretar la fuerza actual de ese concepto? ¿Qué nos dice ese concepto hoy de lo que implica la lectura? Y bueno, para interpretar esto, ¿no? El valor de ocurrencia, la fuerza performática del concepto, hay siempre que ligarlo a los problemas que condicionaron su aparición. Un concepto siempre aparece para resolver o para formular un problema. Saussure necesitaba herramientas teóricas para sostener su trabajo de lingüista histórico y comparatista. Entonces hace esta especie como de excurso teórico, que es el curso de lingüística general, para proveerse de herramientas para ese trabajo. Después, bueno, de eso se ha producido una absolutización sumamente productiva y sumamente eficaz, ¿no? Pero bueno, restablecer el vínculo concepto-problema es algo fundamental para enriquecer el trabajo con el concepto, ¿no? Diría, primero comprender la significación, y eso ya implica bastante trabajo, ¿no? Porque la significación de los conceptos teóricos, precisamente por definirse dentro del campo de la teoría, es compleja, es rica, hay que construir la red, ¿no? o la constelación, pero ese trabajo queda incompleto si uno no da el salto a la interpretación. Y se trata de un salto, ¿no? Aprender en ese sentido en que mencionaba antes y que ustedes van a aprender mejor con Paola, aprender implica momentos
de desarrollo y también implica instancias de salto, ¿no? Comprender es comprender lo que de alguna forma está dado. Interpretar implica conjeturar, ¿no? ¿Y de dónde salió el concepto de texto? Bueno, Barthes lo propuso en esto y estos artículos. Bueno, pero ¿para qué lo propuso? ¿Y por qué hizo una apuesta a ese concepto? ¿Contra qué? La emergencia de un concepto siempre, siempre implica un impulso polémico, siempre. Aprender es siempre aprender contra lo aprendido, contra lo ya aprendido, por otros o por uno mismo, ¿no? Entonces, la interpretación del sentido de un concepto implica calibrar la fuerza del concepto, la fuerza heurística, ¿no? ¿Qué perspectivas abre un concepto hoy para nosotros, más allá de las que abrió en su momento? La fuerza heurística y también la fuerza polémica, ¿no? ¿Qué cuestiones pone en cuestión un concepto? Bien, ahí entonces estaría más o menos expuesta, por lo menos yo la doy por hoy expuesta, la diferencia significación-sentido. Me hubiese gustado poder responderle a Rocío todo esto por el chat, pero me quedé en la primera frase, después se colgó y muy amablemente Rocío me dijo, gracias, ya entendí. Yo creo que no debe haber entendido, pero se dio cuenta de que el chat no iba a ser un muy buen recurso para la comprensión. Pasemos rápidamente por Compañón, porque bueno, ustedes lo van a leer, lo van a trabajar. Yo seleccioné tres citas puntuales en las que Compañón habla de la teoría en estos términos en que nosotros estamos tratando de transmitirles. La primera está en la página 15. No, eso viene después. Perdón, Leandro. Esto es después. El único recurso que teníamos preparado y nos salió mal, ¿se dan cuenta? No. Igual lo pueden ir viendo. ¿Lo saco? ¿Te molesta? Sí, sacalo porque no anticipaste quién es el criminal. Después viene Barthes y mejora todo. No, sacalo más que nada porque no van a poder dejar de leerlo. Las citas de Compañón, bueno, a lo mejor te las podría haber pasado y podríamos haber hecho esta puesta en escena. Yo no las hago nunca, jamás usé un PowerPoint, ni por una cuestión generacional y también por cuestiones de hábitos críticos, pero bueno, en estas circunstancias tal vez sea conveniente. La primera cita está en la página 15. Les recuerdo que en el blog de la materia está el PDF de todo el libro de Compañón. Recomiendo la lectura de todo el libro, es un excelente manual de teoría, un manual paradójico, ¿no? Porque es un manual animado por un espíritu escéptico. Bueno, la primera cita en la página 15, ¿no? La teoría a Compañón le parece particularmente interesante y auténtica por la lucha feroz y estimulante que ha entablado contra los prejuicios en los estudios literarios y por la resistencia también furiosa que los prejuicios le han opuesto. Es decir, si hablamos de teoría siempre hay una tensión, hay un antagonismo entre teoría y prejuicios, ¿no? La teoría critica los prejuicios, la teoría impugna los prejuicios, la teoría interroga, pone en cuestión, desmitifica los prejuicios, y los prejuicios se le resisten y la rechazan a la teoría. Esta función de la resistencia y el rechazo de los prejuicios respecto a la teoría es algo muy, muy interesante. En este momento solo puedo mencionarlo para avanzar sobre el trabajo específico de la teoría. Este que tiene que ver con la puesta en crisis, ¿no? Eso es etimológicamente criticar, la puesta en crisis, la impugnación de ciertos prejuicios que aparecen en algún momento como dominantes dentro de los estudios literarios. Ustedes recuerden, aquí hago una nota al pie, ustedes recuerden que
el contexto de todo esto que les estoy diciendo y que estoy tratando de enseñar, el contexto es el de los estudios literarios tal como se practican en las universidades. La teoría literaria, la crítica literaria, la enseñanza de la literatura, la historia literaria. Cuando hablamos de intervención teórica, de ejercicio teórico, de uso de los conceptos, etcétera, 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 estamos pensando siempre en ese contexto, que es un contexto restringido, limitado, pero bueno, es el nuestro, es el nuestro. No es que no pueden hacerse intervenciones teóricas en otros campos. Bueno, yo hacía chistes en la clase que yo hago intervenciones teóricas incluso en las discusiones matrimoniales. Como mi herramienta es la teoría, la uso para casi cualquier cosa. Y a veces con eficacia y a veces no. Quiero decir, las funciones críticas, las funciones heurísticas del uso de los conceptos, me han servido a veces para, no sé, formularme problemas personales o para pensar, qué sé yo, la relación de la prensa con la pandemia, en fin. Ahí hay... No, apareció un nombre, pero no, pensé que era... Apareció un nombre, pensé que era una pregunta, pero era un nombre. Un prejuicio, por ejemplo, para que tengan en cuenta de qué se tratan, a qué podemos llamar prejuicio, un típico prejuicio muy ya impugnado y criticado por la teoría literaria, pero que siempre resiste y que siempre se nos está metiendo de vuelta, es lo que llamaría el prejuicio analógico, ¿no? Es la idea de que la literatura, el valor de la literatura, el valor estético, el valor ideológico, el valor político de la literatura, es relativo a cómo representa otra cosa que no es ella. Y el trabajo teórico crítico con la literatura sería valioso y legítimo en tanto da cuenta de esa relación analógica entre la literatura y otra cosa. Esa otra cosa pueden ser las condiciones históricas, pueden ser las intenciones del autor, o pueden ser los códigos narrativos, ¿no? Lo común a todas esas determinaciones tan diferentes, ¿no? Las condiciones históricas, las intenciones del autor, los códigos narrativos, lo común a todo eso, es que esas instancias, el prejuicio analógico las piensa como causa de la literatura, ¿no? Por eso el valor de la literatura es relativo a la posibilidad de representar eso. Y la legitimidad del trabajo teórico crítico tiene que ver con recomponer ese vínculo. Ese es un prejuicio insistentemente criticado por la teoría. Y sin embargo resiste, y lo vamos a ver reaparecer en nuestro trabajo cuando leamos algún texto. En algún momento los prejuicios los vamos a llamar supersticiones, cuando leamos al Borges ensayista, ¿no? Lo voy anticipando, después lo voy a recordar, ¿no? Voy a la segunda cita de Compañón. Esta es de la página 21 y las tres se entrelazan, ¿no? Las tres sostienen una misma idea de lo que sería la teoría literaria. Dice Compañón, hay teoría, yo agrego entre corchetes como acto, como intervención, como ejercicio crítico, hay teoría cuando las premisas del discurso habitual sobre la literatura ya no se dan por sobreentendidas, cuando son cuestionadas, expuestas como artefactos históricos, como convencionalismos. La teoría se opone al sentido común. El principio analógico se sostiene en el sentido común, ¿no? Para el sentido común, la literatura es expresión o representación de otra cosa. Y su valor depende de ese vínculo expresivo o representativo. Eso que el sentido común presenta como evidencia, la teoría, con este espíritu escéptico que la caracteriza, lo muestra como un modo histórico de pensar a la literatura y de pensar los modos de relacionarse teórica y críticamente con la literatura. Ese es el sentido tan importante, ¿no? de la teoría es crítica del sentido común.
Ahora vamos a hacer un ejercicio con el concepto de escritor. Vamos a poner un poco en práctica estas generalidades sobre la teoría literaria trabajando sobre el concepto de escritor. Voy rápido a la tercera cita para ir ya a lo de escritor, porque bueno, sería la última media hora. Dice Compañón en la página 24, yo veo la teoría de la literatura como una actitud analítica y aporética, un aprendizaje escéptico, un punto de vista metacrítico, ¿no? Una crítica de la crítica, dirigido a interrogar y cuestionar los presupuestos de cualquier práctica crítica. Esta cita refuerza las anteriores, ¿no? Lo que me interesaba es esta idea de que la teoría implica una actitud aporética, ¿no? Las aporías son razonamientos que implican contradicción, contradicciones irresolubles, ¿no? Las aporías son razonamientos paradójicos, razonamientos que al mismo tiempo afirman una cosa y otra. Para un desarrollo lógico, ¿no? para una búsqueda de sentido lógica, una aporía es un obstáculo, algo que hay que resolver. Para la teoría literaria, una aporía es algo que hay que construir, es algo que hay que estar dispuesto a reconocer, a valorar y que eventualmente hay que construir para producir saber. Vamos a ver por qué, ¿no? Porque el razonamiento contradictorio o paradójico es un procedimiento teórico por eminencia, ¿no? La teoría, en tanto intervención conceptual, define objetos, ¿no? Objetos de saber. Por ejemplo, las relaciones entre literatura y vida en las escrituras autobiográficas. Ese enunciado, que es el tema general de nuestro curso, articula varios conceptos. Y es posible que yo lo haya enunciado, es posible que nosotros lo enunciemos precisamente usando los conceptos. Ahora, avanzamos en la búsqueda de saber cuando además de usar los conceptos para definir un tema de estudio, configuramos ese tema como un problema. La configuración de un tema como problema, como algo que nos problematiza, como algo que nos da que pensar, que nos pone en situación de búsqueda de sentido, la configuración del tema como problema es tal vez la eficacia superior de la teoría. Y ahí el recurso a lo aporético, a lo contradictorio o a lo paradójico es fundamental. Trabajemos un poco sobre el concepto de escritor. Voy a entrar a este mini momento de intervención teórica sobre el concepto de escritor a partir del relato que un escritor hace de una anécdota, ¿no? El escritor que cuenta esto que les voy a leer es un narrador norteamericano, Doc Torrow. Yo leí una sola novela de Doc Torrow, quiero decir, lo conozco muy poco. Esa novela se llama Ragtime, se hizo una película, pero bueno, hace 1000 años, ustedes ni habían nacido, pero era una linda película hace 1000 años, y la novela es muy buena novela, y posiblemente sea muy buen novelista, Doc Torrow, pero bueno, como solo leí esa novela, no me animo a decirlo. En una entrevista, Doc Torrow cuenta esta anécdota, que yo la cuento en todos los años. Dice Doc Torrow: estaba pensando en una nota que tuve que escribirle a la maestra cuando uno de mis hijos faltó a la escuela. Se trataba de mi hija Caroline, que en aquel momento cursaba segundo o tercer grado. Una mañana, mientras estaba tomando el desayuno, mi hija apareció con la vianda del almuerzo, el impermeable y todo lo demás, y dijo: necesito un justificativo de ausencia para la maestra y el ómnibus está por llegar. Me dio un anotador y un lápiz. Ya de niña era muy precavida. De modo que escribí la fecha y empecé.
estimada señora tal y tal, mi hija Caroline, punto suspensivo. Y entonces pensé, no, eso está de más. Es obvio que Caroline es mi hija. Arranqué la hoja y volví a empezar. En el día de ayer, mi hija, puntos suspensivos. No, tampoco estaba bien de este modo. Demasiado parecido a una declaración jurada. La cosa siguió así hasta que escuché los bocinazos del ómnibus. La niña entró en estado de pánico. Había un montón de hojas estrujadas en el piso y mi esposa me increpaba diciendo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Finalmente me sacó el anotador y el lápiz y garrapateó algo. Yo había intentado escribir un justificativo de ausencia perfecto. Fue una experiencia muy iluminadora. Escribir es inmensamente difícil, especialmente las formas breves. Ahí termina la anécdota, ¿no? La moraleja de la anécdota es: escribir es inmensamente difícil. ¿Para quién? Para un escritor. Para la mujer del escritor, escribir el justificativo no fue difícil, fue una actividad práctica, como tantas otras que hacemos en el día. Agarró y, como quería comunicar una información y que esa información tenga el valor de un documento, lo resolvió rápido, ¿no? ¿Qué es lo que le impidió al escritor escribir lo que cualquier otro puede escribir? La búsqueda, él la llama de perfección, ¿no? Dice, yo había intentado escribir un justificativo de ausencia perfecto. Y uno se pregunta, ¿qué sería? ¿En qué estaría pensando Doctorow cuando buscaba escribir un justificativo de ausencia perfecto? La impresión que uno tiene es que ni él mismo lo sabía, ¿no? Él sabía que ninguno de los que iba escribiendo lo convencían. Ninguno tenía el tono justo, ninguno tenía el tono que a él le parecía conveniente. Pero ese tono nunca lo llegó a conocer, nunca lo llegó a escuchar porque nunca escribió ese justificativo, ¿no? El justificativo perfecto estaba ligado a un deseo, ¿no? El deseo de encontrar en la escritura de una nota un tono conveniente. Pero no sabemos qué es eso. Quiero decir, no lo sabía él ni lo sabemos nosotros. Esta anécdota, además de transmitir esta certidumbre de que para quien escribe, subrayo, ¿no? Para quien escribe, para el escritor, escribir es inmensamente difícil. Esta anécdota desbarata, ¿no? Desbarata la idea más enraizada en el sentido común respecto de la figura del escritor, ¿no? ¿Qué define al escritor? Precisamente el poder escribir, el poder comunicar a través de la escritura, el poder transmitir ideas, informaciones, representaciones, vivencias a través de la escritura. Hacerlo de una manera bella, o de una manera persuasiva, o de una manera conmovedora. Lo que hace aparecer la anécdota de Doctorow es algo que para nosotros va a ser fundamental, que es el vínculo entre el escritor y la imposibilidad de escribir, ¿no? Por eso subrayo, para el escritor, escribir es inmensamente difícil, ¿no? Lo que la anécdota transmite es que para el escritor, aquello que va a escribir es algo que todavía no sabe qué es, y hasta que no lo encuentre, no sabrá qué es, ¿no? Y esa búsqueda incierta y muy sometida a frustraciones, eso define la singularidad de lo que es un escritor mucho mejor que el sentido común de un escritor es alguien que puede escribir y por lo tanto puede comunicar. Apareció un micrófono, pero bueno, me parece que fue un accidente. Escuché como un murmullo. No es una pregunta. Sí, ya está. No, era se ve que fue una falla de conexión. Bien. Una proposición teórica respecto del escritor, respecto de qué es un escritor, del concepto de escritor,
Una formulación teórica, porque aporética, porque paradójica, podría ser la siguiente, la escribí esta tarde cuando estaba preparando otra vez esto, ¿no? Escritor es quien no sabe por anticipado si podrá escribir. Escritor es quien no sabe por anticipado si podrá escribir. Ese sería el primer inciso, ¿no? No quien puede escribir en general, quien sabe escribir en general, sino desde el punto de vista de la teoría literaria que a nosotros nos interesa, escritor es quien no sabe por anticipado si podrá escribir. ¿Qué cosa? Cierta experiencia que le concierne. Es decir, escritor es quien no sabe por anticipado si podrá escribir lo que desea escribir, pero hasta que no lo escriba no sabe bien qué es eso que desea escribir. Va a tener que escribirlo para saber qué es. Bueno, yo había traído una serie de referencias que las voy a saltear. Definiciones de escritor. Voy a leer simplemente la de Wikipedia, que era como el primer escalón, podríamos decir, el más banal y trivial del sentido común. Que de todas formas dice cosas interesantes. Voy a saltear otras que había traído un poquito más sofisticadas, pero siempre dentro del sentido común. Las había sacado todas de distintos lugares de Internet. Esta es la definición de Wikipedia. Un escritor es una persona que utiliza palabras escritas en varios estilos y técnicas para comunicar ideas. Fíjense que la idea de comunicación es la que modaliza el concepto de escritor, ¿no? Escribir, en el sentido literario del término, también es comunicar. Comunicar es transportar de un lugar a otro unos contenidos o intenciones semánticas preexistentes. Por ejemplo, ideas sobre la pandemia. Y entonces un escritor escribe un relato en el que narra vivencias sobre la pandemia, porque suponemos que tiene algunas ideas y las va a comunicar a través de ese relato. Ese es el sentido común sobre lo que es el trabajo de un escritor y sobre el valor comunicacional de la narración. Dice un poquito más adelante, bueno, es cortita la definición de Wikipedia. Los escritores expertos utilizan el lenguaje para expresar ideas y su trabajo contribuye de manera significativa al contenido cultural de una sociedad. Me interesaba cómo ya en el artículo este tan trivial de Wikipedia, pero después lo reencontraba en otros lugares un poco más ricos, la idea de que escribir es comunicar y que el trabajo del escritor es comunicar ideas valiosas, ideas que merecen ser comunicadas, ideas que interesan, ¿no? Esta figura, ¿no?, del escritor como comunicador, a través de la escritura, aparece ligada por obra del sentido común a la caracterización del escritor como figura moral, ¿no? Esta idea de que, en tanto comunica ideas, contribuye de manera significativa al contenido cultural de una sociedad. Esta es la figura del escritor clásico. Cuando digo clásico, me refiero a los siglos XVII y XVIII, al clasicismo europeo, ¿no? Esta es la figura clásica de escritor. La que funda, de alguna forma, es una idea fundacional de la idea de escritor. Cuando el ser escritor se convierte en una práctica cultural y en una profesión diferenciada, la idea de escritor aparece ligada a estas dos significaciones, ¿no? El poder de comunicar, la capacidad de comunicar, la destreza para comunicar, todo eso lo tiene el escritor y lo ejerce, y la contribución al enriquecimiento cultural de la comunidad o de la sociedad, ¿no? Comunicar con elegancia o belleza valores espirituales. Eso era para el clasicismo un escritor. Y es curioso que el sentido común del diccionario, de esta enciclopedia, que es Wikipedia, retiene de la idea de escritor esos valores clásicos.
¿no? Esos valores clásicos han sido sometidos a discusión mucho antes que por la teoría literaria, por los escritores mismos, en ensayos, en correspondencias, en los diarios. Desde comienzos del siglo XIX, los escritores mismos rechazan esta idea de que son comunicadores de ideas o de valores espirituales elevados, ¿no? Y empiezan a pensarse de modos diferenciados. Voy a hacer una voy a dejar planteado nada más el modo, digamos, no voy a realizar lo que anuncié, que era la intervención teórico-crítica sobre el sentido común del concepto de escritor, porque veo que lo mismo que me pasa en las clases presenciales, en las virtuales también me ocurre, bueno, que programo mal el tiempo. Está bien que los teóricos los presenciales duran 2 horas, y entonces todavía tendría 45 minutos y me alcanzaría. Pero me parece que por este medio, con 1 hora y media debe ser suficiente. Por lo menos eso es lo que me dijeron. Los que me instruyen sobre estas cosas me dijeron, no hables más de 1 hora y media porque no va a quedar nada. Vamos a continuar, pero... bueno, creo que deben ser 27, ¿no? Ahora son 27. Bueno. Todo el desarrollo de la clase tenía su remate en lo que va a ser el comienzo de la próxima clase, que es el trabajo, ¿no?, de intervención teórica desde el punto de vista que caracterizamos a la teoría de la mano de Compañón, una intervención teórica sobre los sentidos comunes asociados al concepto de escritor. Acabamos de ver que esos sentidos comunes, que sobreviven incluso en Wikipedia, tienen una historia, ¿no? Provienen de lo que en el clasicismo se consideraba que era un escritor. Y los valores asociados al concepto de escritor, tal como los reproduce el sentido común, siguen reproduciendo esos valores clásicos, ¿no? Eso es lo que se establece como prejuicio, eso es lo que nos interesa desmontar, cuestionar, interrogar. La idea de que la teoría es crítica del sentido común no quiere decir que es rechazo del sentido común, sino que es una interrogación del sentido común. A veces el sentido común es muy trivial, y hay que desembarazarse de él. Por lo general es algo que conviene interrogar, ¿no? ¿Por qué cristalizó esta idea? ¿De dónde proviene esta idea que cristalizó? ¿Por qué si es una idea tan antigua, ¿no?, que remite a los siglos XVII y XVIII, y los escritores no se han cansado en los 2 últimos siglos de cuestionarla, por qué sin embargo ese sentido común sobrevive con tanta fuerza, ¿no?, como para que sea lo que todos encontramos en Wikipedia y en muchísimos otros lugares, Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre este sentido común asociado a la figura de escritor. Vamos a hacer una intervención bartesiana para poner en crisis este sentido común de procedencia clásica del concepto de escritor. Vamos a intervenir poniendo en juego 2 citas de Crítica y Verdad de Barthes, de ese librito de Barthes de mediados de los 60. Que son esas sí, las que ahora les muestra Leandro. El trabajo sobre esas 2 citas nos va a llevar a una nueva caracterización, a una nueva conceptualización de lo que es un escritor. En estos otros términos, lo que está al comienzo, ¿no?, lo que ustedes tienen antes de la cita. El escritor ya no lo pensamos como una persona con destrezas retóricas suficientes como para comunicar valores espirituales que enriquezcan a la comunidad. Lo vamos a pensar desde un punto de vista diferente.
heterogéneo. El escritor como sujeto de una experiencia o búsqueda, ahí los uso como sinónimos, literaria, que se realiza en el lenguaje. Un sujeto tensionado, es decir, atenazado, ¿no?, entre la voluntad de comunicar y el deseo de un encuentro auténtico con la vida o la realidad. Fíjense que en esa tensión entre la voluntad de comunicar, porque el escritor no es que reniega o se desentiende de la voluntad de comunicar, sino que tiene una relación crítica con lo que implica la comunicación a través del lenguaje. Ya no cree en lo que creía, en lo que cree el sentido común y en lo que creía el clasicismo. Pero la voluntad de comunicar sobrevive porque hay lenguaje, ¿no? Esta tensión entre la voluntad de comunicar y lo que aquí llamo, después lo voy a explicitar, deseo de un encuentro auténtico con la vida o con la realidad, en esa tensión es la encrucijada en la que recién lo veíamos a Doctor, ¿no? Quería escribir la nota, pero también quería escribir la nota perfecta. La nota perfecta no era perfecta según los parámetros de la gramática o de la retórica de la conversación familiar. No sabemos qué era, ¿no? Había un deseo de perfección que yo les digo, por lo que él va comentando, estaba ligado al tono, ¿no? La nota no encontraba el tono conveniente. Él quería transmitir algo, además de lo que iba a comunicar, y eso es lo que nunca encontró. Y por eso el ejercicio, no era un ejercicio, por eso la actividad se frustró. Cuando, desde el punto de vista de Barthes, lo caracterizo, lo conceptualizo, vamos a ponernos precisos, lo conceptualizo al escritor como sujeto de una experiencia o de una búsqueda que se realiza en el lenguaje, no como alguien que usa el lenguaje, sino como sujeto de una experiencia que se realiza en el lenguaje, ahí sujeto tiene el doble valor de agente y paciente, ¿no? El escritor es el agente de la experiencia, es el que la pone en movimiento. Piensen otra vez Doctor Rogo agarra el papel y se decide a escribir la nota perfecta. Pero queda después preso de una búsqueda que él no domina, y por eso la búsqueda no llega a buen puerto. Tiene que intervenir la mujer, sacarle el papel, y lo que queda como moraleja es: escribir es inmensamente difícil. Entonces hay, por un lado, una búsqueda de perfección que él desencadena, que él, en tanto escritor, desencadena, pero de la que inmediatamente queda prisionero, y que en este caso no lo lleva a buen puerto, no se realiza exitosamente, fracasa. Hay ambigüedades muy valiosas en esta conceptualización del escritor, ¿no? Como sujeto en el sentido de agente y paciente, como tensionado entre querer comunicar y desear otra cosa que excede a la comunicación. Bueno, en la próxima reunión vamos a leer las dos citas de Barthes y las vamos a comentar en función de esta nueva y mucho más compleja y más rica conceptualización del concepto de escritor. Van a ver que, de acuerdo a lo que veníamos diciendo de la teoría, este nuevo concepto de escritor es problemático, implica paradojas, bueno, y vamos a tener que tratar de trabajar con él valorando este carácter problemático y paradójico. Tengan presente lo siguiente: ustedes saben que el tema del curso es literatura y vida en algunas formas de las escrituras autobiográficas, como son el diario, el ensayo, la novela de aprendizaje y la autobiografía. Nosotros vamos a trabajar formas de escrituras autobiográficas firmadas por escritores. Es decir, siempre se va a tratar de los modos en que los escritores cuentan su vida, ya sea que la registren en un diario, ya sea que la narren en una novela, o ya sea que especulen sobre ella en un ensayo. Pero siempre se trata de lo que hacen los escritores cuando cuentan su vida. Y vamos a ver cómo el hecho de que se trate de escritores
incide de una manera fundamental en la realización del proyecto de contar la propia vida. Tomando la moraleja de Doctor, uno podría decir, para un escritor, contar su propia vida es algo inmensamente difícil, o que tiene un tipo de dificultades que solo un escritor palpa, siente, con las que solo un escritor se confronta. Esta nueva conceptualización del escritor por la vía de Barthes se asienta en una nueva conceptualización de lo que son las relaciones entre lenguaje y subjetividad, lenguaje y realidad, ¿no? Lo que llamaba antes el prejuicio analógico se lleva muy bien con la suposición de que la escritura es un instrumento de comunicación, que el escritor usa con destreza, con elegancia, con brillantez, con persuasión, digamos, con los valores que uno quiere. La idea de comunicación, como les decía antes, presupone que el lenguaje es un vehículo, que el lenguaje es un vehículo para la transmisión de contenidos e intenciones preexistentes. La nueva conceptualización de escritor, de la que vamos a trabajar con Barthes, va a presuponer una nueva conceptualización, les decía antes, de los vínculos entre lenguaje, subjetividad y realidad. Voy a usar 3 citas de un ensayo de Maurice Blanchot para complejizar un poco más la conceptualización barthesiana. Estas 3 citas están tomadas de un ensayo de Blanchot de la década del 40, un ensayo muy breve que se llama Investigaciones sobre el lenguaje. Es un ensayo de Blanchot que está recogido dentro de un libro de Blanchot que se tradujo con el título de Falsos Pasos. Es una traducción caprichosa porque en realidad tendría que haberse traducido paso en falso, es la traducción literal del original francés. Es probable que todos sepan quién es Barthes, que tengan algún tipo de familiaridad con Barthes, porque seguramente ya lo habrán visto en análisis del texto y posiblemente algo también en Crítica 1 y a lo mejor en algunos otros lugares. Es probable que algunos de ustedes o muchos de ustedes no sepan que Maurice Blanchot es uno de los teóricos ensayistas más extraordinarios, productivos y lúcidos franceses del siglo XX. Que tuvo una influencia enorme sobre Barthes, sobre Foucault, sobre Deleuze, sobre Derrida. Pero bueno, a causa tal vez de su excesiva complejidad, no es tan conocido. Es bastante difícil usar a Blanchot para dar clases, usarlo para practicar la crítica, pero bueno, cuando se lo puede hacer es muy interesante. Nosotros vamos a usar 3 citas de un ensayo de Blanchot, entonces, para repensar los vínculos entre lenguaje, realidad y subjetividad, ¿no? Y ese otro modo de pensar esos vínculos, vamos a ver que simpatiza con la conceptualización barthesiana acerca de lo que es un escritor. Bueno, cuando hagamos eso, vamos a haber concluido el desarrollo de lo que comenzó en este teórico. En ese momento, ahora ya me estoy refiriendo a la próxima clase, en ese momento yo les voy a proponer trabajar sobre otros 2 conceptos que van a ser 2 vectores del trabajo que vamos a hacer todo el año, que son los de autofiguración y experiencia. ¿No? Nosotros en las escrituras autobiográficas escritas por escritores vamos a estudiar, vamos a perseguir, no exclusivamente, pero sí de una manera muy insistente y muy apasionada, vamos a perseguir las tensiones entre los procesos de autofiguración y las experiencias íntimas que quedan registradas o señaladas en las escrituras autobiográficas.
Para trabajar sobre esos dos conceptos, en el próximo teórico, yo voy a tener como referencia dos relatos de este librito de Tununa Mercado. El libro se llama En estado de memoria, es un libro que este año está cumpliendo 30 años de su publicación. De este libro, que está colgado del blog también, de este libro voy a trabajar dos relatos. Voy a tener esos relatos como soporte crítico para la exposición teórica. Son los que se llaman contenedor y fenomenología. Si ustedes tienen ganas, tiempo tienen porque a todos nos va, tenemos tiempo, pero no es a veces no es un tiempo que se pueda usar, ¿no? A todos nos pasa que perdemos muchísimo más tiempo que en las circunstancias habituales, en la cuarentena. No a todos, en realidad hay gente que no. Hay gente hasta que se volvió más productiva, pero a muchos nos pasa que disponemos de más tiempo y eso nos complica mucho la vida y estamos menos productivos, menos reflexivos. Bueno, dispongan del tiempo que dispongan, sean de uno u otro grupo, traten de buscar en Google quién es Tununa Mercado. Traten de conocer algo de Tununa Mercado, porque bueno, como se trata de dos relatos autobiográficos, conocer algo de la vida del escritor siempre enriquece sensiblemente la lectura. Entonces, eso háganlo por su lado. Yo de todas formas algo voy a hablar de Tununa Mercado porque es una escritora extraordinaria y no muy conocida. Pero bueno, tiene varios libros de narración y de ensayos realmente muy, muy buenos. En estado de memoria yo creo que es un libro buenísimo. Les recomiendo que lo lean completo, pero como recomendación de lector, de un lector a otro. Además, bueno, es un tipo de prosa muy reflexiva, que se lleva muy bien con nuestros intereses teóricos, pero lo pueden leer porque les interesa ese tipo de narración. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Antes de interrumpir, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No hubo ninguna, era un poco lo que yo me temía. En general en las clases de teoría no hay muchas preguntas, porque bueno, la exposición... Ahí de todas maneras levantaron la mano, efectivamente, Macarena. Bueno. Así Buenísimo. Que cuando quiera Macarena... Hola, ¿me escuchan? Hola. Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Al principio de la clase, cuando estábamos tratando el texto de Compagnón, esperé al final a preguntarte porque no quería interrumpir el hilo de lo que venía haciendo la clase. Bueno. Vos al principio, antes de hablar del texto de Compagnón, cuando estabas haciendo como una recapitulación de la primera clase, usabas el concepto de teoría literaria y el de crítica literaria a veces como sinónimos, y Compagnón es como muy tajante en la diferenciación conceptual. Yo quería saber si la cátedra se maneja con las categorías de análisis de Compagnón, que tienen una diferenciación en las cuales jamás lo usaba de manera sinonímica, o si se puede hacer esto que vos hiciste al principio de hablar tanto de teoría como crítica, como si fuesen casi que lo mismo a veces. Bueno, la pregunta es buenísima. Quiero decir, son esas preguntas para las que no hay una respuesta inmediata y simple. Yo no soy muy amante de las respuestas rápidas y simples, pero a veces conviene, pero en este caso no la tengo. Vamos a partir de qué dice Compagnón que es la crítica literaria. Y yo, o sea, por más que sea el titular, no hablo en nombre de la cátedra, porque ni siquiera hablo en nombre mío hoy. Capaz que otro día tengo otra idea. Este es un chiste, en realidad no cambio mucho de idea por falta de ingenio, ¿no? Me gustaría, pero bueno, no me ocurre mucho. Esta es la definición que en la página 22 da Compagnón de crítica literaria. Dice, por crítica literaria entiendo un discurso sobre las obras literarias que pone el acento en la experiencia de la lectura. Para mí eso es la crítica literaria. Un tipo de discurso
que en tanto da paso a una intervención teórica, porque hay discursos que comentan la lectura que no tienen nada que ver con la teoría. Digo, la conversación casual entre dos lectores que no formen parte de ninguna disciplina académica sobre literatura, la conversación sobre dos lectores, va a tener como referencia sus experiencias de lectores. Pero no están haciendo crítica literaria. O por lo menos no la están haciendo en este sentido que nosotros queremos precisar. El sentido de Compañón, que es el nuestro, es este, ¿no? La crítica literaria es un discurso que tiene como referente la experiencia de la lectura. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer con Tununa Mercado, voy a hacer un ejercicio de crítica literaria. Voy a comentar mi lectura. ¿Qué pasó en mi lectura? ¿Con qué lo pude vincular? Bueno, esas cosas. Voy a hacer un ejercicio de crítica literaria, porque la referencia es una lectura de un texto, ¿no? La teoría respecto de ese ejercicio de crítica literaria es la perspectiva desde la cual yo lo voy a situar, es la perspectiva desde la cual voy a hacer intervenir algunos conceptos. Yo voy a contar mi experiencia de lectura en estado de memoria de Tununa Mercado. Para contar esa experiencia de lectura, es decir, para hacer un ejercicio de crítica literaria, voy a usar ciertos conceptos teóricos y no otros. Es decir, que voy a contar el cuento de una manera que no se podría contar sin la intervención de esos conceptos. ¿Se entiende? Sí, o sea que podríamos pensar que para ejercer una entrada, digamos, crítica en el sentido justamente de escéptica a un texto o a una constelación conceptual, la mejor manera sería nutrirse y hacer que se retroalimente lo que es la metacrítica, que vendría a ser la teoría, junto a la crítica, porque uno no puede escindir la lectura del efecto que le causa a uno. No. Van juntas y como bien decís vos, tienen que retroalimentarse. La teoría literaria, por ejemplo, me provee del concepto de escritor según Barthes, y entonces yo lo uso para leer una narración de Tununa Mercado. Hay un momento en que necesito que el ejercicio crítico, la lectura de la narración, me diga algo nuevo, porque si no, el concepto se empobrece. Entonces, en ese encuentro, ¿no?, entre crítica y teoría, como decís vos, hay una retroalimentación, ¿no? La teoría se va a volver más comprensiva, se va a volver más rica en tanto ha sido puesta a prueba, ¿no? Y la crítica, en tanto se ha valido de recursos teóricos, yo creo que el término preciso es que se vuelve perspicaz, ¿no? Como con todo, con la teoría pasa lo siguiente, hay buenos y malos usos. O sea, el punto de partida de nuestro curso es la intervención crítica. Por ejemplo, en la crítica literaria es necesaria. ¿Para qué? Para que la crítica literaria sea perspicaz, para que la crítica literaria sea interesante, para que la crítica literaria produzca un cierto saber. No decimos se puede o no, decimos es necesaria. Sin intervención teórica, la crítica literaria se vuelve una charla más o menos trivial. Que en otros ámbitos, que no son los estudios literarios, puede ser lo que querramos, lo que busquemos, pero bueno, estamos en el campo de los estudios literarios, para bien o para mal. En ese campo, la intervención teórica es necesaria y es conveniente. O sea, es necesaria porque sin intervención teórica no hay práctica. Alguien bostezó. Por ahí aparecen unos ruidos, hay como una polifonía. Perdón, me distraje. Decía, es necesaria, pero también es conveniente. A mí me gusta afirmar esos dos valores. Si digo la intervención teórica es necesaria para practicar la crítica, la intervención teórica es necesaria para practicar la enseñanza, la intervención teórica es necesaria para practicar la investigación, suena un poco autoritario.
Y bueno, no es algo que me gustaría transmitir. Por eso digo, además de necesaria, porque te la requieren, porque en el campo de los estudios literarios, que haya un marco teórico es algo que se requiere. No se puede andar por la vida de los estudios literarios, sea uno investigador, crítico, docente, sin andar provisto de un marco teórico. Pero también es conveniente en el sentido de que vuelve el ejercicio de la crítica más agudo, más sutil, más preciso, o eso es lo que uno querría. Y iba a agregar lo siguiente, hay una especie de caricatura del mal uso de la teoría literaria, que son los textos muy jergosos, ¿no? Por ejemplo, un texto sobre el estado de memoria de Tununa Mercado que aparezca saturado de categorías teóricas, de referencias teóricas, y que uno diga, pero no, esto se podría haber dicho de otro texto, escrito por una mujer a propósito del exilio. Parecería que el texto de Tununa Mercado es nada más que un pretexto para que la teoría vomite todas sus categorías. Ese tipo de intervención teórica no nos interesa para nada. Es un riesgo, siempre es un riesgo, y más cuando uno está aprendiendo. Cuando uno aprende, bueno, no puede ser muy sutil. Y entonces por ahí vomita categorías. Bueno, pero sepamos que no es lo que queremos. Lo que queremos, lo que buscamos es un encuentro conveniente, ¿no? Entre teoría y crítica, o entre teoría e investigación. Pero bueno, son dominios diferentes y dominios que queremos en conversación, que queremos ligados. Ahí no sé si quedó más o menos respondido. Sí, Alberto, perfecto, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, porque como te dije, la pregunta era muy buena. Porque yo me quedo con la sensación de que hay que seguir con esa pregunta. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos volveremos ustedes me van a volver a ver, yo a ustedes no los veo. Es horrible eso, ¿eh? No sé si tanto como horrible, pero no es lindo, no es lindo. Bueno, nos volvemos a ver, entre comillas, el próximo... Perdón, te hacía recordar que me pediste que te recordara lo de la próxima clase. Ah, sí, pues ya lo dije, lo de Tununa Mercado ya está. Lo de Tununa Mercado, que vamos a trabajar y con qué concepto, es decir, vamos a hacer un ejercicio de crítica literaria poniendo en juego los conceptos de experiencia y autofiguración. Van a ver que el concepto de experiencia arrastra cantidades de sentidos comunes de los que vamos a tener que ir desprendiéndonos para poder usarlo. Lo vamos a hacer hasta donde podamos. Es un concepto complejísimo, ¿no? Tiene la historia de ese concepto es la de la filosofía occidental. Entonces, pero bueno, lo vamos a usar estratégicamente. No es que vamos a tener que estudiar la historia de la filosofía occidental para usarlo, ni mucho menos. Este va a ser el próximo lunes por este mismo canal. El miércoles a las 6 yo tengo mis consultas. Nosotros les habíamos indicado a ustedes que los lunes por mail soliciten la consulta, pero bueno, como en este caso el lunes ya pasó, si quieren, pueden, por esta única vez, si quieren pueden solicitarlas mañana para que, bueno, podamos hacer el enlace, ¿no? El enganche para que nos encontremos. Bueno, creo que es todo por hoy. Acá hay olor a tuco en mi aula. Así que se ve que me espera algo bueno del otro lado. Qué suerte. Sí. Cuarentena con una buena cocinera, sí, es bárbaro. Definitivamente. Bueno, nos despedimos. Vale.
¿Qué le vamos a hacer? La despedida es poco cálida. Bueno, nos vemos, entre comillas, el lunes o en la consulta. Vale. Chau, hasta luego.